Gracias a Dios, porque esta noche estamos nuevamente aquí dispuestos a abrir la palabra de Dios para llevar un consuelo, un conocimiento a las personas que nos escuchen a través de estos WhatsApp, de estos videos. Y voy a abrir la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 18, y hay una historia muy bonita de Jonatán con David, una amistad que hicieron, un sello de amistad muy grande. Y vamos a leer para que escuchen. Dice, Pacto de Jonatán con David, ese es el título del capítulo 18. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. 3. Hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarque. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se probaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a lo lejos de los siervos de Saúl. Amén. Leí hasta el versículo 5. Aquí nosotros vemos una historia ya narrada, cómo hicieron ese pacto entre David y Jonatán. Entonces el alma de Jonatán dice que quedó ligada con la de David. Acabamos de leer. Esos son pactos que se ama uno, consigue uno amigos en la vida, completamente contrario a muchos que dicen que amigos no hay. Yo en mi vida de 82 años he tenido muchísimos amigos que me han amado, creo que igual a David con Jonatán. Yo tuve un amigo que se llamó Jorge Carrero. Nos conocimos a una edad como de unos 17 años, tocando en un conjunto gaitero en el pueblito de Bramón, en la parroquia de Bramón. Y llegamos a querernos tantísimo que, bueno, con el tiempo él tomó su vía y consiguió la oportunidad de ir a estudiar a la escuela de asuntos de la PTJ, allá en Caracas, y él fue PTJ, allá en Caracas. Y yo tomé también mi vida y me casé, compré un camión volteo y me hice camionero. Entonces cada quien cogió su camino. Con el tiempo él venía a su casa porque era ahí en Bramón, pero la alegría de él era llegar a conseguirse conmigo. Y yo lo mismo, cuando lo veía, eso era una alegría. Y a tomar, porque ya habíamos cogido el vicio, y entonces era la alegría, tomar de alegría porque nos conseguimos. Así era David con Jonatán, un pacto terrible. Entonces, cuando David estaba hablando con su padre, que era el rey, porque Jonatán era hijo del rey Saúl, por eso tenía una capa que le distinguía como seguidor hijo de David para el reinado. Él iba a ser el sucesor en cualquier momento que muriera su papá. Eso era las dinastías en ese tiempo. Entonces se fueron a la guerra Saúl y Jonatán y murieron en la guerra juntos con el tiempo. Entonces Jonatán
había prácticamente hecho ese pacto que si David llegaba a morir, él se encargaba de su familia, de ver de su familia, y lo mismo David de Jonatán. Entonces cuando murió Jonatán y su papá, entonces fue rey David. Pero antes de morir, ya Dios había ungido a David como rey y lo persiguió muchísimo. Saúl varias veces estuvo a punto de matarlo. Cogió sentía un celo terrible porque le iba a quitar el puesto de rey. Porque como David venció a Goliat, un hombre que tenía humillado al pueblo de Israel, y Saúl no, un hombre fuerte y no fue capaz de enfrentarse ni el ejército. David lo venció y entonces después venció muchísima gente. Entonces la gente gritaba en la carretera, las mujeres, que eran las que hacían, que Saúl mató a 1000 y que David a 10.000. Entonces él escuchaba eso y ya, ahora lo que le falta es el trono, ya todo el mundo lo está. Y eso era una persecución, lo persiguió. Entonces el hijo, Jonatán, él expuso la vida a punto de morir por favorecer de su papá a su amigo David. Eso fue bravo, eso tiene que uno ahorita no puedo contar toda la historia, estoy contándola por encima para que sepa de qué estamos hablando. Entonces cuando murió y ya era rey, había un hombre que le servía a Saúl y a Jonatán, un siervo, uno del ejército. Después cuando murió y David fue rey, también entonces él fue con David porque los conocían y entonces él fue un hombre que le servía a David. Y un día llegó él y le preguntó al hombre, no queda ninguno de la familia de David, porque como los perseguían para matarlos, eso era seguro. Entonces el hombre le dijo, sí, queda un muchacho hijo de Jonatán. Y uno dijo, mándelo traer. Dígame, habían hecho pacto los dos que él veía de la familia y no lo mandó, el lisiado. Y eso no fue que nació lisiado, sino que cuando mataron a Saúl, la mujer que estaba en la casa salió corriendo a cuidar el hijo antes de que lo consiguieran para matarlo, porque mataban toda la descendencia para que nadie reclamara el reino. Entonces se montaba otro y no había problema. Si quedaba algún muchacho, ese era el heredero y tenían que ponerlo de rey. Entonces ella corrió a irlo a esconder y en la carrera se cayó ella y el niño sufrió en las caderas una cosa que quedó lisiado de las piernas para toda la vida, lisiado. Entonces cuando David le preguntó al hombre, dijo, vaya y tráigalo. Y se fue a traerlo y lo trajo. Cuando llegó el muchacho, llegó y dijo, no, le dijo David, no tengas temor, siempre te mostraré misericordia por amor a Jonatán, porque él vino y se postró delante de David, aún con miedo. Por eso le dijo, no tenga miedo, porque él creía que de pronto lo mataba, ¿no? Porque él era heredero del trono, no David. Entonces él tenía miedo. Entonces le dijo, no, yo no te voy a hacer nada. Yo prometí a su papá que yo vería de usted. Entonces yo ahora le voy a dar todas las tierras del rey Saúl, del nono. Todas las tierras. Y usted va a estar conmigo y come en la mesa del rey conmigo. Toda la vida usted va a estar conmigo. La mesa, eso es unos mesonones larguitos donde estaba
todo el tren de militar de él, todos los que eran de la ley en ese tiempo. Como aquí el presidente tiene sus ministros y abogados y todos. Entonces ahí estaban. Y eso es grande, pensar uno que ese muchacho lisiado comiendo diario al lado de la silla de David. Y todo el tren ministerial al lado. Eso el hombre tenía todo el mundo lo miraba con algo. Eso nadie podía ir a mirar mal o alguna cosa porque era el hijo del rey. Eso lo estimaban muchísimo. Ese hombre fue bendecido. Entonces, la unión del alma de David y Jonatán se reconocieron como hermanos en el espíritu, dice la palabra de Dios. Uno sigue leyendo y consigue todo eso. Y la verdadera amistad, verdaderamente la verdadera amistad no depende de sangre. No era de sangre Jonatán con David, sino una amistad, sino de propósito divino de Dios. Dios tiene un propósito. Yo la amistad que tuve con Jorge fue un propósito de Dios. Muchachos tocando, pero Él me unió, Dios me unió. Es que Dios está ayudando al hombre que hizo, que creó. Nosotros somos a imagen de Dios. Él murió por todo el mundo y está pendiente de ayudar a las personas a ver si llegan a los caminos de Él para salvarlos, porque Él murió por ellos y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Entonces Él le da oportunidad a todas las personas, sea quien sea. Él no hace excepción de personas. Drogónomos, ladrones, hechiceros, brujos, nada, de todo el mundo. El que cree en Él es salvo. El que estaba en la cruz se salvó. Era un indeseable. Roma lo iba a matar porque no merecía vivir. Era muy malo. Pero miró a Cristo y Cristo lo salvó. ¿Se da cuenta? Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios. En la cruz del Calvario para el hombre murió. Y el que crea en Él, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Y el hombre es completamente transformado. Para el mundo es imposible que un hombre viva sin pecado. ¿No creen? Yo he visto debates que eso... Hay un hombre que incluso es evangélico, dice que Pedro pecó. Y que pecó porque tuvo una discusión con Pablo allá cuando fue hipócrita, que no quiso, que se comía con él de todo, y cuando llegaron los judíos entonces se quiso apartar, entonces era un fariseo hipócrita. Entonces Pablo lo reprendió duro, entonces él dice que pecó. Eso no es así, eso entienden muy mal la palabra de Dios. Y se van al griego y se van a los diccionarios. No, uno no tiene inoquicia la palabra de Dios, esa es la salvación. ¿Qué tanto griego y qué tanto diccionario? Yo los tengo, pero para buscar, para nutrirme y llegar a conocer la verdad. Pero ellos no lo tienen para conocer la verdad, sino para contender el evangelio precioso de Dios. Le ponen peros a Dios. Si Dios no puede hacer que un hombre viva sin pecado, perdió la venida a la tierra, porque Él vino a salvarnos. Y si el hombre no puede vivir sin el pecado, pues no entra al cielo, porque al cielo no entra ningún pecador. Perdió la muerte de Cristo porque no fue capaz de salvar a nadie. ¿Se da de cuenta lo que es la gente que no entiende? ¿No entienden? Es necesario entender la palabra de Dios. Cuando Dios me limpió, ¿cuánto tengo yo de ser cristiano? Tengo como 30 y piquito de años. Yo nunca he necesitado de irme a tomar, nunca en mi vida, por más sé que tenga una cerveza. Yo nunca he vuelto a fumar cigarrillo, que no podía dejar el vicio del cigarrillo cuando eran 2 y 3 cajas de cigarrillo diarias. Cuando estaba tomando, con el uno prendía el otro. Se me ponían los dedos amarillos de tanto fumar.
¿Y por qué tengo 30 años y no he vuelto a hacer? Y era insaciable los bares con las mujeres. Y yo no necesitaba nunca más otra mujer, mi esposa. Tengo 60 años y pico, 61 años. ¿Y por qué no ha llegado a mi mente el deseo de divorciarme? Porque yo sé lo que dice la palabra. Dios no me admite a mí. Y ahí veo pleitos discutiendo que hay divorcio y que no hay divorcio. Hay divorcio porque el Señor dijo, salvo por causa de firme. Pero que ese solo. Ah, no, eso se divorcian para casarse con otra más mejor. Ya quieren desechar la viejita porque está fea. Vagabundo, sinvergüenza y a veces cristiano. Yo conozco cristianos que están en una iglesia, se apartaron y están en la misma iglesia. La mujer ahí sirviendo ahí en la iglesia y el hombre ahí también, y a veces lo ponen a servir. ¡Qué cosa tan terrible que un pastor permita eso! Sabe que el hombre que está, hasta que no se reconcilie con su esposa, él no puede ir a participar de las cosas de Dios. Dios no es fuego. Y la mujer lo mismo. No, los ponen a servir. Dirigen, cantan y hacen lo que sea. Las cosas de Dios son serias. Entonces, ¿qué pasaba? Que la verdadera amistad no dependía de la sangre, sino de propósito divino de Dios. Y eso me pasó a mí. Y tuve muchísimos amigos. Doctores, ingenieros, que me amaban, pero lo que se llama me buscaban para trabajar con el camión. Y allá en las fiestas así, en las fincas que yo les llevaba para engranzonar y para hacer las casas y todo lo de sus familias, se formaba una fiesta y yo era un invitado especial del ingeniero hablando con él y les gustaba hablar conmigo. El de café de Bramón, el café con café, se llama el jefe de eso era muchísima amistad conmigo porque nosotros jugamos softball los dos. Y yo era bueno para el softball, para el fútbol, para todo eso. Y él me estimaba. Y eso era mucha amistad conmigo allá. Una vez que necesitó mi hijo trabajar en eso del café, ahí más abajo, en la otra que era el gobierno, fui y hablé con él. Inmediatamente dijo, tráigalo. Y le dijo al tipo que tostaba café que enseñara a mi hijo a manejar la máquina del café. Y él me ayudó a manejar el paquete. Y una vez entró al asunto del café del gobierno ahí más abajo, ahí en Los Limones. ¿Te das cuenta? Entonces yo tenía muchísima amistad, muchísima. Entonces vemos que eso viene es porque Dios tiene un propósito con la humanidad. Este hombre que le estoy hablando yo, que era tan amigo mío, llegó una vez estando predicando yo. Y llegó un hombre, pero muchísimo de fastidioso a fastidiarme ahí. Y él me conocía, todos me conocían ahí en Bramón. Ese borracho sabía quién era yo. Pero como yo era evangélico, quizás me estaba probando por medio del diablo y eso no me decía y la puerta y hace una tan de cosas. Y llega Jorge, y ese que era piludo, se lo prendió, pero dijo, usted no le aguanta un golpe a Ezequiel porque usted cree que él está evangélico, tiene que aguantarle. Yo sí no, y pa' que me tocó intervenir. Entonces dése de cuenta usted cómo es el propósito de Dios. Y en la término del culto, él se quedó ahí, sacó al hombre, el hombre le tocó irse. Y al término del culto, oré por él. Y usted viera, yo no sé si se salvaría él o no sé, después se fue él, pero empezó a sudar cuando yo estaba orando. Y a sudar y a temblar y los ojos iba a soltarse en llanto ese hombre. Y terminé ahora y me abrazó, dijo, gracias hermano, y me abrazó.
Nunca hemos perdido la amistad los dos. El pastor con un borracho hablando ahí en la iglesia. Estrechándonos nuevamente esa amistad que tuvimos cuando jóvenes. Son propósitos de Dios. Y hay pastores que dicen que uno tiene que olvidar lo antiguo. Si uno no cuenta la historia, esta historia, tal vez alguno lo está escuchando, y sabe que para el alcohólico y para el brujo y para todo el mundo hay salvación, porque Cristo murió por él. ¿Por qué yo tengo que quitar una amistad que Dios me puso y que es una bendición? Estábamos una vez en la fiesta en la familia de él, que es una familia bien presentada y todo, y ingeniero y morocoime y todo, y dijo, en toda la fiesta, dijo, este es el hermano que yo nunca tuve. Y estando todos los hermanos ahí, primos y sobrinos y hermanas, todos se dieron de cuenta de ese cariño que me tenía Jorge a mí. Lo abracé yo y le dije, lo mismo te amo yo, Jorge. Y desde esa vez la familia me trata como si fuera yo hermano de ellos. Cariño terrible. Y así pasa con Jorge Castellano. Los hijos, los hermanos, los hijos de los hermanos, donde quiera que me vean de una vez, compadre, como yo era compadre con todos, me llaman es compadre. ¿Qué más, compadre? ¿Dónde estaba? No lo habíamos vuelto a ver. Los muchachos, los hermanos murieron. Eso es un cariño muchísimo. En la casa atendido. Rico, que tenía como 10 gandolas. Sí, cariño conmigo. Eso es lo que Dios hace con el ser humano, no es religión. Dios trata de distintas maneras con el hombre. Lo único que tiene uno es que ser un hombre obediente cuando llegue la palabra de Dios a cualquiera de esos que yo estoy hablando indeseable y ellos acepten a Cristo, son limpios de toda maldad, limpios de pecado. Y llegan a ser seguidores de Cristo, como fue el que estuvo en la cruz y como fue el ciego Bartimeo que lo seguía después de que le devolvió la vista. Y la mujer que tocó el manto de Jesús. Todos los que lo sanó, ellos seguían a Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener ese conocimiento. No hacer una religión que, ay, yo no me ajunto, ahora yo ya soy el santo y yo no puedo ir a entrar a donde hay unas prostitutas y unos borrachos. Yo pasaba por a mí yo no sé por qué no me llegaron a decir nada. Yo era cristiano y pasaba por los bares y una, Palaguao, y una me gritaban, venga, y yo iba para allá. Se va a tomar un fresquito al agua o una maltica, ¿cómo no? Le tomaba una malta y me decía, mira el aguadito. A veces había borrachos que lloraban encima mío. Aguadito, yo quiero ser como usted, cambiar. Le dije yo, no, yo quiero meterme, era que me decían, yo quiero meterme a la religión suya, el aguado. Le dije yo, no, el evangelio no es meterse uno. El evangelio es que usted reconozca que Cristo lo cambia a usted. Y usted prometele a Cristo que usted lo va a seguir y bautizarse. Dice, el que crea y sea bautizado, ese es salvo. No es que se meta. Crea en el Señor. Usted mismo en la casa solo. Usted no necesita iglesia. Uno no necesita iglesia, ni pastor, ni cura. Usted tiene que... Dios abrió el camino para hablar con Dios. Entonces usted tiene que decirle a Dios, Señor, te recibo, yo quiero cambiar, cambia mi vida, me entrego a ti, quiero vivir, quiero que tú me quites todos los pecados y poder yo vivir sin pecado y feliz en esta... Y Dios lo hace porque Dios es poderoso, no es una religión. Otros que están metidos en religión, eso pelean, unos que creen en Jesús, otros que en la Trinidad, otros que la Virgen y otros que los santos y otros, es puras bobadas, eso nunca han sido seguidores de Dios. Aún el mismo Papa mandó ahorita que la Virgen no sirve para nada, no oye, que no le pidan, y ahora los curas están partiendo las vírgenes, ¡pum! Y una se vuelve y la gente queda asustada de ver al cura. Eso no sirve. Ahora ya le están diciendo, no aguantaron la mentira. Entonces seguimos viendo aquí
que el propósito es divino. Dios me regaló a Jorge como un amigo a mí. Nos puso en el camino a los dos. Fuimos verdaderamente hermanos, no por sangre, sino por pacto con Dios. Y él ya partió, no sé si cansaría la salvación, pero lo amé y le conté a usted ahorita lo que hice yo en el culto con él. Y él, queriéndome defender ahí, que el borracho lo aprendió y no me tocó yo interceder. ¿Se da cuenta? Así es esta vida. Entonces yo tuve ese gran regalo y esa familia que siguió siendo para mí, ¿no?, hermanos del alma, un pacto que descendió, que trascendió, que traspasó los límites de la amistad. La juventud aún es un pacto vivo desde la juventud. Su familia ahora, no que él murió, pero quedó la familia. Usted viera cuando yo llego a Rubio y paso allá por el cafetal, el cuñado de él, que era otro amigo mío, eso para la guabina, ese cariño, no haya que dame, se va a ir para la cocina a hacer café, para mi café con pan y no haya que dame. Pues ahí está la amistad, hermano. Y ahora él ya está yendo a la iglesia, otro borracho. Por diario que yo llegaba a hablarle, mire viejito, esto, porque le dicen el viejito, mire viejito, esto de Cristo y aquí, y aquí, y aquí, ahora está en una iglesia. Para mí es una gran alegría ver todas estas cosas. Entonces Jonatán defendió a David frente a su padre, que lo buscaba para matarlo. Estuvo a punto de matarlo varias veces. ¿Ve? Arriesgando su propia vida. Y como leímos, se quitó la capa. La capa era la distinción de hijo del rey. Y se la dio a él para que él, esa capa lo distinguiera, que él iba a ser el próximo rey. Y fue como una profecía porque él ya estaba ungido por Dios y fue el rey de Israel. ¿Entienden lo que es la palabra de Dios? Eso es muy grande, entender todas estas cosas, man. Entonces la amistad verdadera se prueba en momentos peligrosos de oposición, como la tuvo David con el papá de Jonatán, el tremendo amigo que tenía. Se le dio la espada. ¿Qué es la espada? Cuando uno le entrega la arma que uno tiene de defensa, se la entrega a otro. El arco. ¿Ve? Entonces todo le entregó a David. Y él murió y David quedó con todas esas cosas y fue el rey porque el mismo hijo que le pertenecía a eso le entregó a David la posesión. Ahora estaba cuidando del hijo de él, un muchacho lisiado, porque el pacto, eso era lo que habían hecho. Entonces él respondía honestamente, sentando al lisiado en la mesa del rey allá. Eso es más, para entrar allá nadie no podía entrar. Yo fui a Caracas a ver si podía hablar con Maduro, y eso es muy difícil. Y eso que iba de parte del coronel, que es mi sobrino. Y no pude. Bueno, así es las cosas. Entonces, Jonatán defendió a David frente a su padre, arriesgando su vida. La amistad verdadera se prueba en los momentos peligrosos y de oposición. Yo y Jorge nos defendimos mutuamente en momentos peligrosos.
Yo aquí no le puedo contar toda la historia, pero pasamos por cosas tremendas por estar tomando en Colombia, ahí en La Pará y en Cúcuta. Tanto él respondió por mí y yo por él, en otro país. Porque éramos hermanos y el que arrancara, el que tuviera un problema, eso es. Nosotros no nos rajábamos. ¿Por qué? Porque es que eso lo hace ese amor que uno tiene de haber conocido un hermano que uno, como me dijo él, que nunca lo tuvo uno. Yo tampoco tuve un hermano como Jorge, porque yo tengo un hermano rubio, pero ese no responde por mí como respondía Jorge. Ese era tremendo. Entonces, dése de cuenta la grandeza, hermano, de ver uno estas cosas. Nos defendíamos mutuamente en ambientes difíciles, mostramos que esa hermandad se vive en acción. ¿Cuánto más nosotros como cristianos que conocemos ahora y no hay esa amistad? Usted viera los pleitos que hay en la red, usted ve peleando unos por una cosa y otros por otra. Porque tienen religión, la religión separa al hombre. El conocimiento de Dios lo une. Si usted tiene la doctrina de Cristo, sigue las cosas como son, la Biblia, ama la Biblia y obedece la Biblia, no transforma la Biblia, sino que la escucha y escucha. Yo he escuchado a grandes hombres para entender muchas cosas que no entendía y me he sentido contento porque he visto que es el Espíritu Santo que ha utilizado otro hombre para ayudarme a que yo pueda afirmarme en los caminos de Dios bien. Tuve hombres maestros en la teología cuando estudié los 5 años. Unos salieron para misioneros, tuve misioneros en la iglesia mía. Ahí escuchaban el mensaje mío y me felicitaban siendo misionero. La esposa de un misionero que también era misionera, graduados juntos. Ella estaba en la escuela dominical los domingos, en la que yo daba la escuela. Y como 2 o 3 veces, hermano, Chiquela, así no es. Y entonces yo le explicaba ahí. Y ella quería seguir, entonces dígale a su esposo, vaya y le dice, y hablamos. Iba a la casa y me mandaba a llamar el hermano. Y le decía a ella, es como dice el hermano Ezequiel. Porque yo estaba en la verdad. Que la verdad es bonito conocerla, por eso es que es lindo. Entonces uno, en los peligros de oposición, cuando uno está, ahí está el hermano. Ahí estaba el misionero que reconocía que yo tenía el conocimiento de Dios y uno se ama muchísimo cuando uno consigue una persona que tiene el verdadero evangelio de Cristo. Eso es una vida inseparable que uno hace con esos hermanos. Entonces, con Jorge fue la misma cosa. Ese fue un cariño un pacto eterno de Jonatán fortaleció a David. ¿Por qué lo fortaleció? Porque él le dio la capa, él le dio la espada, él le dio todo. Y murió en la guerra. Mire, hermano, usted leyera la Biblia de esa historia. El que no murió en la guerra y se vino, antes de venirse, el rey, para no caer en manos de los enemigos, le dijo, mátame, y se puso la espada aquí en toda la mitad aquí del pecho, y que lo empujara, y lo empujó para matarlo, o sea que lo mató el mismo, porque él le pidió para no caer en manos. Y Will le contó a David, ¿y qué hizo David? Por más de que le dijo que lo matara, él mató al hombre. Porque, póngale cuidado, porque en la ley de Dios nadie podía tocar el ungido de Dios. Y ese rey era ungido. Por eso era que los reyes hablaban la palabra de Dios. Dicen que la palabra del rey es la palabra de Dios.
como ahora dicen que la palabra de Dios es el pueblo. ¿Y por qué dicen que la palabra de Dios es el pueblo? Porque Dios ha puesto en el pueblo quién pone en el gobierno. El pueblo es el que pone el presidente en el gobierno. ¿Y por qué hay gente con ganas de tumbar a una persona que puso el gobierno y no pueden? Porque Dios toca a los hombres para que tengan sabiduría y no puedan emboscarlos, no puedan matarlos, no puedan hacerles nada, porque son puestos por Dios. Y dice Romanos 13 que todos están sujetos a obedecer ese gobierno, porque ese gobierno es puesto por Dios, y cualquiera que se mete con ese gobierno se está metiendo directamente con Dios, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos se están metiendo siendo evangélicos con el presidente? Y son evangélicos, tienen la Biblia y no le tienen miedo a Dios, que se están metiendo con Dios. Eso no lo entienden. No lo entienden. Y primera de Pedro 2:3 él dice lo mismo. Por causa del Señor, sujétense a las autoridades civiles. Pedro también, el primer papa. Y católicos metiéndose con el gobierno, no saben en el problema que se meten. Por eso hay muchos que pasan por cosas difíciles, porque no entienden. Entonces, gracias a Dios porque nosotros podemos entender todas estas cosas, hermano querido. Entonces, cuando uno aprende las cosas de Dios, debe obedecer, humillarse delante de la presencia de Dios. Si en alguna parte falta uno, dice que uno tiene abogado a Cristo, porque Cristo murió por nosotros y está arriba, a la derecha del Padre, intercediendo por los que son salvos. Y el Espíritu Santo en la tierra lo mandó para que cualquiera que escuche la palabra de Dios, Él se la hace meter en su corazón y en su mente y pueda ser salvo. Las cosas de Dios no son religión. Hay muchísimas personas completamente equivocadísimas, y tienen la Biblia. Los curas, hay muchos curas que los he escuchado. El cura Toro le dice, cuando está en programa con un evangélico y el evangélico quiere hablar con los católicos que están ahí, porque la mayoría son católicos, de una vez el cura y una vez interviene. No, con ellos no hable porque ellos son perezosos, ellos no leen la Biblia. Hable conmigo que yo sí tengo conocimiento de la Biblia. Usted a mí sí no me engaña, le dice al evangelio. Ellos no saben nada. ¿Cómo los trata? Mire. Y él no tiene la responsabilidad de decirles, ustedes no saben nada, porque toda la vida la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia. El que leía la Biblia lo descomulgaban de la iglesia. Le metieron a la gente que el que leía la Biblia se volvía loco. Eso lo decían antes. Ahorita ya lo están leyendo y están saliendo católicos en los programas defendiendo un tema de santidad, de fe, de cosas. No tienen conocimiento todavía, eso sí, yo lo veo errado. Pero ya están trabajando con la palabra de Dios. ¡Qué lindo! Y ahí van poco a poco y van a llegar a ser hombres que se van a dar de cuenta que están bautizados, mal bautizados, porque tienen que primero creer en Cristo, no ponerse a predicar la palabra y no han creído en Cristo. Para predicar la palabra tiene uno primero que creer, para que el Espíritu Santo lo ilumine y pueda entender bien las cosas y enseñar a otros para ser salvo. Pero usted, sin ser salvo, va a salvar a otro que tampoco es salvo. ¿Ve la contrariedad? ¿Cómo cree que un católico lo bautizaron sin haberle predicado el evangelio? Dice que primero tienen que creer y después ser bautizados. Eso fue la orden que dio Cristo. Vayan y prediquen. El que crea y sea bautizado será salvo, y le enseñarán el resto de la Biblia. Y yo todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
¿Se da de cuenta usted lo que es Dios? Y este hombre que dice que Pedro pecó y que yo no sé qué, y lo pone, que lo quiere blasfemar de las cosas de Dios, no se salvó Pedro, y que no hay nadie sin pecado. Entonces, ¿qué vino a ser Cristo? Si un hombre no puede vivir sin pecado, piense usted que me está escuchando, no perdió la venida de Cristo. Si no se salva, perdió la venida de Cristo. Si no hay nadie, porque aquí en la tierra no hay nadie que pueda vivir sin pecado, le dicen a uno los mismos evangélicos. Entonces Cristo perdió la venida porque nadie se salva, porque al cielo no entra nadie que tenga pecado, y ellos no saben que no puede entrar nadie que tiene pecado, y dicen que no puede haber hombre que no peque. Entonces, pero que si dice que no tiene pecado, agarran un texto que es el del principio, que dice que si hay un hombre que dice que no, que es sin pecado, es mentiroso y hace mentiroso las cosas de Dios. Eso es en el principio de estos palos. Toda la humanidad está bajo pecado. Cualquiera que diga que no tiene pecado es un mentiroso, porque para eso fue que Cristo vino, a deshacer las obras. Pero no es que después de que Cristo limpia a una persona no puede vivir sin pecado, porque Juan dice, en la carta de Juan dice, que el que es de Dios no peca porque el Espíritu de Dios está en él y lo ayuda a que no peque. A mí se me presenta una cosa y de pronto me llama la atención porque soy humano, el Espíritu está ahí y me dice, guau, usted es evangélico, en la mente. No es que eso es otra cosa que dicen que Dios le habla a uno. Ya Dios tiene la Biblia aquí, el que quiera creer, cree aquí está la salvación. Dios no tiene que venirme a hablar en los oídos a mí, profetas mentirosos, que dicen que Dios me habló y que que en un sueño me dijo y que esto y que aquí y una visión. Eso ya no habla. Hebreos capítulo 1, del 1 en adelante dice que Dios, habiendo hablado de muchísimas maneras por los sacerdotes, por los reyes, por los profetas, por todo el mundo, por los predicadores, todo el mundo. Habló de muchas maneras, por sueño, por urín, por tumín, por visión, dice, ahora ya no habla así porque ya Cristo vino y murió por nosotros y ya dejó la salvación para que el que quiera ser salvo crea en él, y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Ahora ya no habla sino Cristo con el hombre. ¿Y quién es Cristo? Con la palabra de Dios. Está en el Evangelio que nos dejó Cristo. Esto es palabra de Cristo. Esto no es de hombres. Por eso es que la Biblia es un libro santo. No es igual a cualquier libro. Es inspiración de Dios, que Dios puso al hombre a escribir y le escriba, como una persona que le manda a escribir una carta a otro. Dígale a mi mamá que ¿quién está? Es la palabra mía, no es la del que está escribiendo. Así fueron los apóstoles, escribieron, pero eso no era de ellos. Pero como no entienden las cosas de Dios, gracias a Dios porque yo les estoy narrando todas estas cosas para que ustedes puedan darse de cuenta de lo que realmente es Dios. Entonces yo he estado componiendo algo de la predicación y yo compuse esto en un canto. Amistad que Dios nos dio, pacto eterno de su amor, aunque el tiempo nos separe, su memoria vive hoy. Hermano que nunca muere, legado de bendición. En la mesa del Rey eterno, somos uno en el Señor. Lo mismo que Jonatán con David, yo con Jorge y usted con su amigo y tantos amigos que yo tuve. Muchísimos amigos. Para mí, Dios puso muchos amigos, no yo, sino Dios me los puso a mí. Y sin ser cristiano. Yo no tengo ningún problema que un pastor diga que eso no es así. ¿Qué me interesa a mí?
de que un pastor diga que no. Yo soy el que creo qué es lo que dice Dios conmigo. Y yo respondo por mi vida, no el pastor, porque el pastor no es nada para mí. Todo eso tiene uno que tener conocimiento, hermano. Te tiene que tener firme en la palabra de Dios. Y que nadie lo mueva a esa roca que es Cristo, no el pastor, ni la iglesia. Porque iglesia no hay. La iglesia son personas que se reúnen y donde se reúne, pues ahí está la iglesia de muchísimas personas, de 1000, de 200, de 3, de 20. Pero es las personas, no las paredes. Porque cuando Cristo venga a llevar la iglesia, no va a levantar las paredes. Vas a llevar las almas que le sirvieron a Él y que creyeron en Él. Entonces la gente tiene una religión. Entonces por eso es que es bonito. Esto es algo tan especial que uno se da de cuenta cómo Dios trató con David y cómo Dios trata con cualquier persona que realmente crea en el Señor. Las cosas de Dios son para el que cree. El evangelio depende del que crea que desde allá, desde el principio, cuando Dios hizo al hombre, Dios le prometió que iba a venir uno que nos iba a librar del pecado. Todos los judíos no tenían salvación, ninguno, la religión judía, nadie estaba salvo. Dice que caminaban mirando al invisible, a Cristo, sin haber venido. No, ellos no lo vieron. Cristo vino ya para los fines de los judíos, a través de María. Pero ¿quién vino a salvarnos? Uno que mandó Dios, que dice que Él era la voz de Dios, el Verbo. Ese Verbo entró por obra y gracia del Espíritu Santo en María y se hizo carne, se hizo un hombre. Entonces Cristo vivió en la casa que era Jesús, porque nosotros somos casa del Espíritu Santo, casa de Dios, por eso somos la iglesia de Dios. Entonces Cristo que vino estaba con Dios, entonces tenían las dos naturalezas. Cristo fue Dios por ciento Dios, todo Dios, y también fue 100% hombre, nacido de María. El que vino del cielo fue Dios y el que nació de María fue Jesús. Se unieron y entonces se llama, esto no lo sabe casi ningún pastor. Por eso la Biblia dice Jesucristo. ¿A quién está nombrando? ¿A Dios o al hombre? Cuando dice Jesucristo está nombrando al Dios hombre, el Dios con los hombres. Dice que Jesucristo es Dios con los hombres. Y Cristo Jesús es la divinidad, el Dios todopoderoso. Jesús hizo obras de Dios, netamente de Dios, sin la ayuda de la carne. Y también hizo obras completamente del hombre, de Jesús, con poder, que lo invistió de poder. Por eso dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando leyeron el libro de Isaías. Pero eso lo lee un cristiano y no entiende por qué dijo eso. Porque era Jesús y el Espíritu vino sobre él. Y cuando empezó a predicarle, por eso cuando una vez empezaron a oír los de la iglesia, los del templo, empezaron a decir, pero este está blasfemando. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y se está haciendo ver como si fuera Dios. Y empezaron. Él sale para afuera y una vez le traen una mujer. Todo con falsos positivos, como lo hacen ahora. Agarraron a un amigo de ellos que pretendía una mujer. Y el hombre, cuando la hizo caer a ella, que estaba en las cosas ocultas de ellos,
Llegaron y lo prendieron. En el acto mismo la conseguimos en adulterio. ¿Qué dice usted? ¿La apedreamos? ¿La matamos? Porque la ley decía que había que matarla. Pero ellos no podían matarla porque no tenían ningún poder. Quien había agarrado el poder era Roma. Tenían que ir al César para decirle que esa mujer estaba en adulterio, que había que matarla. Pero ellos no fueron allá. Vinieron a Jesús para comprometer a Jesús. Si Jesús decía que la mataran, violaba. Pero ¿cómo va Dios a decir que mate a una mujer? Si Él es el Salvador, que puede salvarla. Y si dice que no la matan, entonces está violando la ley de Roma y la ley de los judíos, que decía que había que matar la piedra. Entonces él se puso a escribir en el suelo, y eso es otra cosa que no saben los cristianos, que escribía. Entonces él estaba escribiendo tal vez Jeremías 17, y ellos miraban Jeremías 17, ¿qué dice Jeremías 17? Que ellos dejaron la fuente de agua y cavaron cisternas secas. Dejaron el poder, por eso habían perdido el poder. Por eso llegó Cristo a rescatar al hombre. Pero ellos perdieron el poder. No tenían poder para juzgar. Y como no tenían poder para juzgar cuando se levantó Cristo, el que esté limpio de pecado tira primero. Ellos no tenían poder. Porque ellos se dieron cuenta que le estaba diciendo a ellos que ellos no tenían poder para ir a tirar una piedra. Porque ellos estaban en pecado, igual a la mujer. ¿Ve? Pero eso no lo entienden muchísimo. Por eso es que yo subo estos videos, con el fin de ayudar a los mismos cristianos. Yo he subido videos para ayudar a los Jesús solos que pelean tanto, que ellos son los que tienen la verdad, porque tienen el bautismo verdadero, que es en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y que nosotros no. Pero es que nosotros no nos bautizamos para perdonar los pecados, porque ¿a quién obedecemos? ¿A Pedro o a Cristo? Cristo llegó y dijo: se me dio el poder aquí en la tierra y en el cielo. Tenía el poder allá y aquí. Pedro no. Dijo: por tanto vayan y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo será salvo. Y enseñándole las Escrituras, y yo estaré con usted hasta el fin del mundo. Entonces, ¿a quién creemos? Pero Pedro le estaba predicando a los judíos que tenían que creer en Jesús y bautizarse en el nombre de Jesús, porque ellos habían matado a Cristo y estaban bajo maldición, lo dice la Biblia. Pedro no le estaba predicando a los judíos, a los gentiles. Le estaba predicando a los judíos que habían matado a Cristo, queriendo decirles que si no recibían a Cristo, ellos no podían ser salvos y ellos lo habían matado. Por eso le dijeron: ¿qué hacemos, Pedro? Dijo: arrepiéntanse y crean en Jesús, que lo mataron, y bautícense. Tienen que, en el nombre del que van a seguir a Jesús. No que era salvos por el bautismo. Pero entienden todo mal. Pero bueno, Dios me le bendiga. Yo he hecho predicaciones aclarando todo eso bien claro. Allá ellos sí siguen. Dios me le bendiga. Gracias por escucharme.